la experiencia de disfrutar el Festival de Cine en Guadalajara, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, no solamente queda guardada en los puntos de exhibición como el Cineforo de la Universidad de Guadalajara o Cinépolis Centro Magno o Tolsá. Por ejemplo, ahorita estamos en el Museo de las Artes, donde se acaba de inaugurar recientemente la exposición del cinefotógrafo Tony Kun titulada La Noción del Tiempo. Bienvenidos a Cinerama, ya saben que estamos explorando este festival de manera profunda, estamos trayéndoles a ustedes las palabras de los realizadores, de los directores, mostrándoles qué es lo que se exhibe en el festival. Así que no se despeguen, vamos ahorita a checar la cartelera y regresamos con más en Cinerama. Baño de vida. Documental que nos guía y sumerge en un viaje al interior de la vida de los baños públicos a través de las voces de tres personajes. Felipe, encargado de los baños desde 1984. Juana, barrendera del centro de la Ciudad de México. Y José, clienta asidua desde hace más de 40 años. Baño de vida es un confesionario de aquellos que confluyen en un mismo espacio. El cuarto de vapor. Sección largometraje iberoamericano documental. ¿Tú te acuerdas de Selena? La chica del coronel. Magallanes. Un taxista peruano de edad mayor, exayudante de un oficial del ejército y temido en los días más sangrientos de la represión del gobierno durante la insurgencia de Sendero Luminoso, de forma inesperada se reencuentra con una joven indígena que fue brutalmente víctima de su superior. ¿Pero puede este taxista envejecido transformarse en un extorsionador? ¿O es que Magallanes sigue enamorado de Selena después de todos estos años o se le ha subido todo a la cabeza? Sección largometraje iberoamericano de ficción. Es un abogado importante. Ariana. Ariana es una adolescente con inseguridades emocionales y psicológicas. A escondidas de sus padres, se embarca en una travesía para descubrir su identidad sexual durante un viaje de verano en la casa de vacaciones de su familia, en las orillas del lago Bolzano. Sección Premio Maguey. Questa volta bambina. Y seguimos con la cobertura del Festival Internacional de Cine en Guadalajara en Cinerama. Esta es la edición número 31 y ahora estamos con uno de los realizadores de uno de los documentales que se encuentran dentro de la competencia oficial. La cinta es El Charro de Toluquilla y conmigo está ahora José Villalobos. José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, con todo. Saludos. Qué bueno. Oye, José, me llama mucho la atención, primero de entrada, el documental como por el personaje, ¿no? Sí. ¿Dónde encontraste al personaje para hacer la película y al mismo tiempo, bueno, ¿de qué trata la película? Bueno, el personaje lo conocí, me lo presentó una amiga que es una de las productoras de la película, se convirtió en una de las productoras. Es una amiga que me lo presentó, me dijo, mira, hay un personaje aquí que canta aquí en Casa Bariachi, aquí a 3 cuadras en Guadalajara. Y me dijo, pues es un personaje que es muy tapatío, muy charro, muy no sé qué, anda a caballo en la ciudad y pues, a lo mejor hay algo interesante que hacer. Había una convocatoria de cortometrajes, hicimos un cortometraje sobre eso, sobre él andando en caballo en la ciudad. Y es un cortometraje que ahí quedó, ¿no? Como que no pasó nada con él, pero en ese momento lo conocí yo a través de la cámara, y a través de la cámara me encantó la relación, digamos, su imagen, su voz, su modo de expresarse, lo que hacía con el caballo en la ciudad, me parecía algo muy plástico, muy atractivo, ¿no? Y yo empecé a atraerme hacia el personaje nada más por eso, pero después me enteré como quizá al mes de conocerlo, que era portador del virus del VIH. Entonces ahí me di cuenta que había como un contraste entre este personaje icónico de un charro en contraste con el tabú del VIH, que está relacionado con otro tipo de comunidades, de otro tipo de culturas, y no necesariamente en un charro, ¿no? Entonces yo quería como contraponer ver qué hay detrás de un charro al grado en el que puede llegar a vivir una situación así y cómo él vive esa condición, ¿no? Entonces el documental es sobre él viviendo su condición como portador del virus del VIH, digamos que viviendo una terapia alternativa al VIH a través de ese ícono como muy sólido del que representa un charro, y cómo ese ícono se rompe cuando lo pone en relación a su familia, ¿no? Pues, cuando no es tan sólido ese ícono. Entonces no es un documental sobre el VIH, sino sobre el VIH, cómo se le devuelve, cómo se le manifiesta cuando emocionalmente
no le funciona precisamente su coraza de charro. Claro, un poco el descubrimiento de que era portador del virus del VIH hace que se transforme, digamos, este primer producto de corto a largo. O sea, había como la necesidad de expandir la experiencia, ¿no? Sí, fue uno de los ganchos para mí, para decir, hay una película, hay un largometraje, no solamente un personaje pintoresco paseando por la ciudad, que al principio era un corto de 9 minutos, ¿no? José, en ese sentido fue como complicado convencer al charro, ¿no? A Jaime García, de que se subiera al proyecto, de que permitiera que su vida se convirtiera en una película más en un aspecto como tan íntimo y tan personal. Es que él tiene de referencia en su vida, el ícono que él representa o que él quiere representar, lo encontramos en personajes como Pedro Infante, Jorge Negrete, claro, Vicente Fernández. Entonces él siendo cantante y siendo charro, pues al ponerle una cámara enfrente implica como materializar esa idea que él tiene sobre pertenecer a esa cultura, a ese tipo de personajes. Entonces para él fue muy atractivo solo poner la cámara enfrente. No sé si vieron a la alfombra roja ayer, pues él estaba encantado. Llegó a caballo, ¿no? Llegó a caballo, Llegó a caballo. A él le gusta lucirse. Lo que fue difícil es no que saque el tema del VIH, sino que él asimile que ese tema se trata de una manera distinta, no es nada más el revelar que tiene VIH, porque pues es un estado, él en realidad no está enfermo, ¿no? Es un tema muy, muy complicado, sí, pero en realidad no está enfermo, ¿no? Tú lo puedes ver como una persona normal, ¿no? Pero el tabú y lo que van a pensar de él y cómo desde el cine puede abordarse diferente a como se aborda, por ejemplo, en la tele o en una revista, que es como mucho más viral o como más... tiene un impacto más superficial. En el cine puedes profundizar en el personaje sin juzgarlo, ¿no? Entonces eso fue lo complicado, que entendiera que no lo íbamos a juzgar, sino como darle vida a su humanidad en todos sus matices. Claro, José, ¿sabes cuándo y dónde podemos ver el documental? En el Centro Magno, el martes a las 8 de la noche y el sábado siguiente aquí en el Cineforo a las 6:30, el sábado 12. A las 6:30 aquí en el Cineforo, ¿no? Oye, José, pues muchísimas gracias. Sí, gracias a ti. Ya saben cuándo y dónde ver El Charro de Toluquilla. No vayan a perderse este documental ni ninguno otro de los documentales, porque la propuesta documental, sabemos, siempre es algo fuerte dentro del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Nosotros continuamos con más en Cinerama. Continuamos en Cinerama y como pueden notar, seguimos en el Museo de las Artes. Esta zona que pueden ver aquí ha sido tomada por el área de industria. ¿Qué es lo que pasa en industria? Bueno, aquí es donde se dan los deals para producción, coproducción, distribución, algunas otras actividades especiales. Es una de las zonas que son más importantes dentro del festival. De hecho, podríamos decir que es una de las áreas insignia del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Nosotros vamos a seguir con más aquí en Cinerama. De hecho, vamos a ir con Rodolfo Guzmán, que tiene entrevista con realizadores tapatíos que están exhibiendo sus producciones en el marco del FIC. Continuamos en Cinerama aquí en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara, centro icónico desde la muestra de cine, y vamos ahora con las entrevistas y sobre todo con el talento tapatío, con el talento de Jalisco, una producción que nace desde la convocatoria del SECA. Vamos a hablar precisamente de la película Derecho de Playa de Jorge Díaz Sánchez, es su realizador, y también nos acompaña Cristina Alfaro, que está en la parte de investigación, y el realizador Raúl López, que ahora está en la silla de la edición. ¿Después de cuánto tiempo, Jorge, cuándo empezaron a realizar esto? Este proyecto nace en 2012. Estábamos trabajando un proyecto de investigación con una reportera de investigación, Analí Nuño, reportera de La Jornada. Estamos siguiendo los casos que ella estaba investigando en ese momento, y uno de estos casos era el de Tenacatita. Entonces en 2012, a mitad de 2012, se da el cierre de la playa de Carellitos, y siguiéndola ella haciendo su trabajo de investigación, hacemos el registro del lugar y del cierre, del hecho, y a partir de ahí conocemos a los pescadores y nace entonces el primer proyecto, el primer cortometraje con uno de los personajes, con don Rodolfo, y este proyecto lo apoya el SECA, metemos el proyecto al SECA, lo apoya y nos permite seguir visitando la zona, hacer este cortometraje que se llama Anclado, totalmente financiado por el SECA.
y a partir de ahí nace entonces nosotros vimos la necesidad de hablar del tema colectivo, de cómo en esa zona están sucediendo, estas dificultades para que ellos ejerzan su oficio, y decidimos entonces plantearnos este proyecto de derecho de playa que sin duda se puede generar a partir del apoyo que tuvimos del SECA. El proceso de la investigación, o sea, encontrar esta noticia, fue también al momento de llegar, o sea, ya hacer el trabajo de campo, ir al lugar en específico, o cómo fue, desde ir recolectando todas las notas. Platícanos un poco de esto, Cristina. Sí, exacto. Esta vez que fuimos para ver lo que sucedía con el cierre de la playa, tuvimos oportunidad de platicar con diferentes cooperativas de pescadores, y fue ahí cuando nos dimos cuenta que no era un caso aislado, sino que estaba sucediendo con diferentes cooperativas, con problemas de cierre de la playa y con muchas otras problemáticas para la pesca y para ejercer su oficio. Entonces sí, efectivamente, a partir de ahí entonces hicimos como una búsqueda hemerográfica para conocer un poquito la situación, y también búsqueda de textos académicos, platicamos también con diversos especialistas para conocer la zona, y ya a partir de ahí llegar con los pescadores y con las diferentes cooperativas y conocer ya la historia desde su propia experiencia. A ver, en la parte de edición, Raúl, algo que también hemos visto este fenómeno de que empieza precisamente un proyecto con un cortometraje y después vemos esta posibilidad de crecerlo, ¿no? Para pasar a una pantalla grande. Y creo que yo encuentro en este tipo de temáticas, al poder extender el tiempo, tenemos un mensaje más importante o más oportunidades de tener más tiempo en pantalla, ¿no? O la posibilidad de extenderse. En caso de edición, ¿cuáles fueron tus retos para convertir ese corto a un largo? Pues lo que ocurrió es que al final de cuentas no fue tanto extenderlo, porque el cortometraje trataba más de un personaje y sus dificultades personales, incluso médicas. Ya dejó de bucear, y eso le ocasionaba ciertos problemas. En el proyecto que se planteó Jorge para hacer un largometraje, más bien se quería hablar de la comunidad de pescadores, o de las comunidades y de las cooperativas que formaban, y de las dificultades más bien del tipo de constructoras, de desarrollos que les impiden llegar a ejercer su oficio. Entonces, si bien aparece el personaje del cortometraje, se expandió mucho más. Decidimos un leitmotiv. Sí, exacto. Personaje. Él aparece, pero aparecen otros, y sus dificultades a lo mejor ya no tanto a nivel personal, sino a nivel laboral. Magnífico. Y siempre también en la parte de edición, típico en documental, de repente uno se pone, híjole, son tantas obras, tanto material, ¿cómo seleccionar, cómo llegar a eso? ¿Qué experiencias, cómo fue esta dinámica? Me imagino que la relación es difícil entre ustedes, ¿no? Pues sí, yo calculo que serían unas 250 horas más o menos. ¿Cuántas, perdón? 250 horas. Y es difícil, sobre todo porque se debe ir descubriendo hacia las posibilidades que tiene, digamos, de estructura y temáticas del documental. Se planteaba hacer algo, y por un año estuvimos tratando de narrar algo que a lo mejor era muy difícil, porque no teníamos el punto de vista de los constructores, de quienes impiden el paso a la playa. Y quienes sí se ven impedidos de pasar a la playa tampoco querían hablar mucho del tema, por lógica, porque temían represalias, etc. Entonces decidimos en algún punto, después de un año de estarlo pensando y de estar evaluando, construir otro tipo de documental, más bien llevar al espectador a un viaje junto con los pescadores que conocieran su oficio y sus dificultades, pero ya no generar la figura de esa opositora que en realidad no teníamos y que peleamos mucho por tratar de tenerla. Ahora sí, ¿cuáles fueron, Jorge, como realizador, y sobre todo ya con esta diferenciación del corto al largo? Esta es tu ópera prima, ¿estamos? Así es, sí. Sí. ¿Cuáles fueron tus retos como realizador? Vamos, al final ya lo sabemos todos, cuando estamos decidiendo cómo se hace una película, tú lo imaginas de una forma y luego la realidad, en el caso específico nuestro, nos aplastaba, ¿no? No logramos algunas situaciones que pensábamos, y esto que habla Raúl de que duramos cerca de un año debatiéndonos entre la idea original y nuestras, digamos, el material se tiró con esa intención, que luego entonces en la edición el mismo material nos decía que no era suficiente lo que teníamos ahí. Tuvimos que tomar la decisión de reconvertir el rumbo, y allí fue donde en realidad
se puso en crisis internamente todo, ¿no? Porque no teniendo la experiencia previa de haber pasado por un proceso así, creo que fue el momento más complicado. Al final, otra vez, ¿no? Nos refugiamos en el asunto colectivo y creo que logramos encontrar una salida de la cual estamos muy contentos, pues estamos, digamos, fuimos lo suficientemente humildes como para reconocer que el material solicitaba otro rumbo y nosotros decidimos aceptarlo, ¿no? Muy bien, pues yo les deseo mucha suerte, que tenga un impacto con el público y por supuesto aquí estamos mostrando al talento tapatío, al talento local de Jalisco y por supuesto no se pierdan Derecho de Playa aquí en el 31ª edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Vamos a un corte y regresamos con más de Cinerama. Siempre es un gusto disfrutar de los cortometrajes en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, más aún obviamente encontrar cortometrajes mexicanos y específicamente cortometrajes tapatíos. Hoy vamos a platicar acerca de esos dos cortos, o dos de esos cortos, Luz de Día y Neiva, y con nosotros están los directores precisamente de estas pequeñas películas, pero también a la vez grandes, porque sé que hay ahí un trabajo fuerte. Uno implicó, ¿no?, un trabajo de ir a la sierra, de exploración, ¿no?, y por allá una historia de amor. Mauricio, pues arrancamos contigo. ¿De qué trata Luz de Día? Luz de Día es la historia de una mujer que es una vigilante de estacionamiento subterráneo, y lleva 15 años trabajando ahí y tiene una rutina, diario tiene la misma rutina desde hace 15 años, pero ella está enamorada de un cuate que es el electricista, el que arregla las cosas en el estacionamiento, que tiene como 20 años menos que él, y ese enamoramiento es como un secreto, pero él sabe que hay algo ahí, y pues pasarán cosas entre ellos, ¿no? Creo que es una comedia, está hecho para hacer reír, y es un dramedy, es lo que es. Y lo tienes presentado en blanco y negro, ¿verdad? ¿Por qué la decisión estética del blanco y negro? Es blanco y negro por dos razones. Queríamos hacer como una especie de homenaje al cine neorrealista italiano y mexicano también, como El Torito y Pedro Infante, Jorge Negrete y así. Y al personaje de ella es como una especie de Caviria de Federico Fellini, entonces el blanco y negro lo iba bien. Y también porque el estacionamiento se veía terrible en color, porque era muy amarillo, y esas son las dos razones. Oye, ¿y el corto en particular es detonado a lo mejor por alguna actividad de carácter académico, o sea, algún trabajo escolar o surge totalmente independientemente de...? Es una combinación de esas dos cosas, porque yo fui una vez a tomar una clase de oyente al CCC de guión, y ellos tenían un ejercicio en que los guionistas hacían un guión de 5 minutos máximo que se tenía que realizar por los de realización del CCC, y los de realización escogían el guión si les gustaba. Nadie lo escogió, y cuando nadie lo escogió, yo lo quise ese guión, y lo trabajamos mucho tiempo. Hicimos como 12 versiones del guión hasta que llegamos a la versión que hicimos, que grabamos. Por acá, en cuanto a Luz de Día, pasemos a Neiva. ¿Qué pasa con ustedes? Hacen este viaje a la Sierra Wixárika, ¿encuentran a estos personajes o cómo termina por construir este corto, esta experiencia audiovisual? Sí, pues el documental surge a partir de un programa académico del Departamento de Imagen y Sonido en el año documental, en el que todo el grupo fuimos a un pueblo en la Sierra Huichola llamado San Miguel Huixtita, y estando ahí ya se había hecho un viaje previo de investigación, entonces ya había personajes potenciales para todos sobre documentales que podrían hacerse, pero con nosotros, Neiva, la historia de los gemelos, fue diferente, ya que nosotros llegamos, estábamos como instalados en un albergue del pueblo, y un día los niños llegaron con nosotros, les llamamos la atención y empezaron a preguntarnos como qué hacíamos ahí, quiénes éramos, etc. Y se volvió como un hábito de ellos ir todos los días a visitarnos mientras estábamos ahí. Entonces día con día fuimos platicando con ellos, conociéndolos más, y nos parecieron niños muy excepcionales. Entonces posteriormente propusimos si podíamos hacer el trabajo sobre ellos, y
Y lo hicimos y así surgió Neiva, con ellos acercándose a nosotros y nosotros a ellos. Pero ¿cuál fue, por ejemplo, el valor cinematográfico que vieron en los chavitos, ¿no? ¿En qué momento se dan cuenta, estos chavitos son una película? Para empezar, el mundo de los niños, el mundo que ellos creaban a su alrededor era un mundo tapizado con mucha magia, ¿no? O sea, los niños de repente nos platicaban la historia incluso desde su nacimiento, que tenía que ver con muchas cosas muy mágicas que tienen que ver con la cultura wixárika. Entonces nosotros quedamos fascinadísimos con todas estas historias y en particular con una idea que era que, por ejemplo, el corto relata la historia de estos dos niños, donde uno quiere ser médico y otro quiere ser un maracame. Entonces a nosotros nos fascinó mucho la idea cómo estos dos caminos, de estos dos destinos parecen estar muy alejados uno del otro, pero los niños son gemelos inseparables, ¿no? Entonces eso fue lo que nos motivó mucho a nosotros a tratar de capturar esta relación fraternal, muy bonita además, y además muy como matizada de toda la cultura wixárika. Pues ya lo saben, ahí está la invitación para disfrutar de estos cortometrajes y de todos los otros cortos que están en competencia oficial. Nosotros continuamos con más en Cinerama. Dead Slow Ahead. Un carguero atraviesa el océano. La cadencia de sus engranajes revela el continuo movimiento de la maquinaria devorando a sus trabajadores. Los últimos gestos del viejo oficio de los marineros desapareciendo bajo el ritmo autómata del siglo XXI. Quizás se trate de una nave a la deriva o del último ejemplar de una especie en extinción. Con sus motores girando imparables. Sección largometraje iberoamericano documental. Locas perdidas. En el año de 1996, tras ser detenido y fichado por la Policía de Investigaciones en un allanamiento televisado en la discoteca donde trabajaba como transformista, Rodrigo, de 18 años, vuelve a su hogar con el temor de que su madre y hermanas vean el noticiario de esa noche. Pero mientras ellas se arreglan para asistir a una boda, Rodrigo planea huir con su pareja, Mauricio, de 48 años, peluquero amigo de la familia. Dentro del programa 2 de cortometraje iberoamericano. Ya en el año 2000 hay que pensar en qué tipo de nación, qué tipo de Mi querida España. ¿Qué España vamos a dejar? Primero fueron los poetas épicos en sus cantares, luego los libros de historia, la televisión, la radio o los periódicos. Quien narra quiénes somos y de qué estamos hechos nos acaba definiendo. El que controla el relato, controla el mundo. Por eso la palabra es protagónica en esta película. Jesús Quintero lo intuyó desde el principio y así acuñó durante su larga carrera de periodista un inmenso universo de personajes, de todo tipo de registro, que incluía a los que estaban excluidos de la versión imperante de España. Sección largometraje iberoamericano documental. Ten mucho cuidado lo que dices y lo que escribes, porque si no voy contra ti. Damas y caballeros, ha sido un placer estar con ustedes durante esta emisión de Cinerama. Tristemente, este episodio está a punto de terminar, pero no nos vamos sin antes hacerles una invitación a que vengan al MUSA, al Museo de las Artes. Otra de las exposiciones que se encuentra dentro de este recinto es esta de Chema Prado. Chema es fotógrafo, es director también de la Filmoteca Española y nos muestra pues una selección de retratos donde podemos ver a grandes figuras del cine internacional como Pedro Almodóvar, John Malkovich, Jim Jarmusch. Es una muestra que vale un montón la pena, no se la vayan a perder y por supuesto tampoco vayan a perderse la siguiente emisión de Cinerama porque seguiremos con más de lo que ocurre en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Hasta la próxima.